Drama o qué presenta Charlas a pie de escena. Este programa cuenta con la Fundación SGAE como colaborador oficial en defensa de la creación escénica andaluza. Anagnórisis. Metabolé. Didascalias. Parodos. Ibris. ¡Joder! ¿Drama o qué? ¿Drama o qué? ¿Drama o qué? Hoy tenemos una segunda entrega de las charlas a pie de escena que Drama o qué está desarrollando con el apoyo de Fundación SGAE para hablar con creadores y creadoras andaluces. Y hoy estamos en el camerino uno de los camerinos del Teatro Lope de Vega, porque acabamos de ver la segunda función de La Mujer Tigre, la primera coproducción entre el Teatro Lope de Vega y el Teatro Maestranza. Y para empezar queremos charlar con dos de sus creadores, en este caso Manuel Bustos, el compositor y director de la orquesta, y Julio León Rocha, que ha hecho la dramaturgia y que también ha estado en el escenario. Buenas a los dos. Primero os quería preguntar cómo surge el proyecto. O sea, si es un encargo que aparece de la institución o es algo que movéis ustedes. ¿Cómo fue esa historia? Muy buena. Pues este proyecto surge del teatro una reunión del Teatro de la Maestranza, el Teatro López de Vega, que tienen a priori conmigo a la hora en el sentido de que ellos querían hacer una ópera o algo de alguna forma que tuviera relación directamente con la ópera. Vamos a decir, de nueva creación a todos los niveles. Uh-huh. Y querían contar con creadores, la verdad, creadores jóvenes andaluces. Al muy poco tiempo, ellos son los que me ponen en contacto con Julio León Rocha y con Fran Pérez, para ver de alguna forma si podíamos hacer un buen tándem. No sé si se puede hablar de flechazo, pero bueno, no fue un flechazo a primera vista, pero sí a la segunda hora, más o menos. Sí vimos que teníamos algo que decir y ya pronto nos pusimos a trabajar en un proyecto con una plural en su concepción, unitario en su resolución, pero singular a la hora de que cada creador al final tiene su sello en su propia, que es la gran dificultad. Como digo, que sin perder esa unidad se pueda percibir, ¿no? Esa personalidad que cada creador tiene, que es lo bonito del mundo de la ópera, la verdad. Exactamente. La cosa aparte de por saber un poco también, como nos interesa en el programa, contar también un poco los entresijos de la creación, ¿es primero una idea de argumento o hay primero una idea musical que después se traslada a argumento? ¿Cómo fue ese proceso? Le voy a dar un poco el pie a Julio. A priori, en principio, cuando tuvimos esa reunión, tan solo había una idea muy genérica. Uh-huh. Sí es verdad que había encima de la mesa ese acercamiento a la tonadilla escénica del siglo XVIII, hacer de alguna forma no voy a decir adaptación, pero sí una lectura actual, inspirado en la tonadilla escénica, pero con una concepción de tonadilla escénica contemporánea. En el sentido de que, bueno, la tonadilla escénica del siglo XVIII, las estéticas preflamencas, las formas preflamencas se combinaban con el lenguaje operístico actual de la época, que era el barroco y el italiano. En este caso, pues queríamos jugarlo con los códigos actuales de la ópera, junto con las estéticas actuales, ¿no? A nivel compositivo. Esa era una premisa un poco general. Sin embargo, sí es verdad que a la hora también era importante la utilización de elementos flamencos, etcétera, etcétera. No solamente a nivel compositivo, sino de elementos como en la cantaora. Todas esas cuestiones. A nivel, vamos a decir, temático, a priori solamente había una idea muy general, que a priori planteé yo, como digo, muy general, que después que rápidamente Julio lo asimiló, más que asimilar, lo recreó totalmente, y era el individuo y la sociedad. Algo tan general como aquello. Queríamos hablar del individuo y la sociedad, o la sociedad y el individuo. Y evidentemente ahí hay un campo muy, muy, muy amplio, que ahí sí Julio creo que ha dado en el clavo a todos los niveles, porque como estamos viendo, esa aceptación de la otra persona, ¿no? De las peculiaridades de la otra persona, pues como estamos viendo incluso a nivel de política internacional, pues está por desgracia demasiado a otros niveles, y a todos los niveles está demasiado en boga, y así me gustaría que Julio pues profundizara un poco más en este tema. Sí, a la hora de establecer pues
un argumento y de empezar a crear una dramaturgia, queríamos partir de qué le interesaba a Manuel, porque Manuel estaba, bueno, el primero dentro del proyecto. Nosotros entramos porque nos llaman directamente del Teatro Lope de Vega para que nos encarguemos de dramaturgia, de puesta en escena y demás. Y bueno, en un principio Manuel estaba muy abierto a partir de cero, pero sí tenía esta idea del individuo frente a la sociedad, y también había ahí un punto que le interesaba sobre la soledad, que nosotros decidimos un poco centrarlo en la soledad del que es diferente, que también lo unía un poco con ese conflicto individuo-sociedad, la soledad del diferente, la soledad del monstruo. Y también este concepto del que partía Manuel, de la tonadilla escénica, que él tampoco quería que fuera un corsé, no quería que la etiqueta nos comiera. Sí, no quería, eso es importante, no quería, finalmente el título de tonadilla escénica, bueno, el título, el apellido, como digo yo, del título de ópera de cámara o tonadilla escénica no se lo ponemos hasta que está terminado. Ajá. ¿Por qué? Porque no queríamos que subyugarnos a nosotros mismos. Claro. Pero también a nivel narrativo sí que tiramos un poco de ahí también, de qué contaba la tonadilla escénica, qué tipo de temáticas había, que también había algo de la sociedad del momento, algo popular, que por eso también ese uso de reality, una cosa así como muy de sociedad de masas, porque también era un género para llegar a un público grande, y siempre con un mensaje como muy claro al final. Estas obras en las que, bueno, hay otras piezas nuestras de la ejecutora que a lo mejor cada uno tiene un mensaje, aquí era como, no, aquí el mensaje está claro. Una cosa se dice, porque eran elementos de la tonalidad escénica que, bueno, sin que fuera un corsé, sí que nos apetecía que ya que lo estaba explorando él en lo musical, explorarlo también en lo temático y en lo dramatúrgico. Manuel, cuando te enfrentas un poco a una partitura, una composición en la que vas a tener por un lado, o sea, tiene como dos elementos fuerza potente, ¿no? La música contemporánea, operística, y el flamenco. ¿Cómo juegas, cómo haces jugar esos dos elementos? Yo una cosa que apunto que me ha interesado mucho es cómo en muchos acercamientos al flamenco desde una estética de música contemporánea, no suele haber, por ejemplo, tanta riqueza rítmica. Creo que en ese sentido está muy acertado todo un trabajo, o sea, toda la polirritmia flamenca está muy bien incorporada con el trabajo de la orquestita de cámara que trabaja. Pero bueno, ¿cómo has hecho tú ese diálogo o esa convivencia entre la gran dificultad está en los 20 años que llevo intentando entender el flamenco. En la realidad es muy complejo. He dicho 20 años, hemos exagerado, pero en realidad a mí entender el flamenco me ha costado exactamente igual que la carrera de composición, saxofón, dirección de coro, que la que estudié yo en el conservatorio. Porque verdaderamente tiene la misma dificultad y la misma riqueza. En consecuencia, para verdaderamente controlarlo hay que estudiarlo, estudiarlo a conciencia. Sí es verdad que, bueno, después de, como digo, de esos estudios, de esa experimentación, he tenido muchísima suerte de que han ido llegando oportunidades a lo largo de mi carrera de experimentar esa capacidad, como digo, que tiene los códigos flamencos de generar emociones, que para mí es muy importante. Claro. Yo una obra que se sustenta solamente en un discurso, en un discurso sobre un papel filosófico, pero que no se transmite a través de las emociones, eso está muy bien para los musicólogos, para los compositores que quieren estudiarlo, pero en definitiva, si no se transmite, ahí podemos decir que yo parto de esa concepción. Entonces a mí el flamenco me interesa por eso. Y la ópera, yo vengo como director de orquesta, vengo del mundo de la ópera, que tiene también unos códigos muy marcados, y para mí que es otro de los grandes géneros que tiene una capacidad expresiva y de generar repito la palabra, pero en realidad un impacto emocional en el público gigante. A partir de ahí, pues, como digo, una vez que uno tiene claro toda la capacidad y todo lo compara como un lenguaje, ¿no? Es como cuando uno estudia cualquier otro idioma, pues poco a poco va aprendiéndolo. Al principio, imagínate, de un año, alguien que no sabe, no sé, inglés, el primer año, por muy bien que hable, no hay. Segundo, mientras más lo va desarrollando, más lo va hablando. Si te vas a vivir allí, pues mejor lo hablarás. Entonces, esa ha sido la gran dificultad. La gran dificultad es previa a esto. Y por lo demás ha sido un paso para mí muy natural, el cual ya, por ejemplo, todos los elementos lo había experimentado de un punto de vista separado, no en estas dimensiones, pero sí, como digo, un punto de vista separado que, bueno, donde se ve más claramente a nivel rítmico, por ejemplo, son los trabajos, los encargos del Ballet Nacional de España, o los encargos para
para artistas muy importantes de grandes nombres del flamenco. También, por ejemplo, la parte de la voz actoral, desarrollar esa capacidad desde un punto de vista compositivo de la voz hablada, desde técnicas de control y organización musical. Eso también lo desarrollé en una ópera de cámara que hice, donde no había nada de flamenco, que duraba unos 20 minutos para 2 saxofones y voz actoral, que se estrenó en el Festival de Música Contemporánea de Córdoba, por ejemplo. El tema de la bailaora, aunque la había desarrollado de otra manera, pero dos de las partes que a lo mejor no había desarrollado tanto, que sí lo he desarrollado aquí, es la utilización desde un punto de vista compositivo de la bailaora a nivel sonoro. Sí. La bailaora verdaderamente para mí es un elemento más como la soprano, tiene un tratamiento exactamente igual. Claro. Tiene un tratamiento expresivo a nivel musical exactamente igual. O la cantaora. Para mí es muy importante la cantaora no hacer nada de tradición oral, sino crear líneas nuevas. Voy a llamarlo línea o melodía, como se quieran llamar, sobre, como digo, ahí hicimos un trabajo muy fino, también codo con codo con Julio, porque también en el flamenco la métrica es importante. Claro. La métrica y la temática. Entonces también que fueran líneas nuevas, pero que si alguien lo oyera, dijera, es que esto entra dentro de los códigos que sería una seguirilla, pero ¿qué seguirilla es? No es ninguna, no, es que es nueva. Claro. Por ejemplo, por poner uno de los ejemplo. palos que... A partir de ahí, bueno, ya la dificultad, cada obra está viva y va pidiendo y el tiempo viene y después, lo digo, la propia experiencia, y hay veces que sale bien y veces que no sale bien. En esta ocasión, me atrevo a decir, por la reacción del público los 2 días, que parece que algo muy importante para todos los artistas, ¿no? Que el público no se ha ido emocionalmente indiferente, me parece. Claro. Han pasado cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y efectivamente creo que esa capacidad de unificar, ¿no? Que tú hablabas al principio de la entrevista, de a partir de todas las singularidades generar una unidad de lenguaje, yo creo que está más que conseguida, ¿no? Terminamos, nos queremos entretener más, que ya sabemos que después de 2 días tendréis ganas de celebrar y de descansar. Julio, ¿trabajaste algunos referentes a nivel de trama, de dramaturgia? Es verdad que tú planteabas, ¿no?, que está todo este mundo del reality show y muy bien incluido con esa sátira un poco del mundo del reality show, de lo televisivo y de cómo hay un primer elemento del monstruo como construcción social, pero después está cómo la televisión amplifica y multiplica ese general monstruo, ¿no? Obviamente una mañana se despertó siendo tigre, hay una resonancia de la metamorfosis de Kafka, ¿no? Parece que bastante evidente. Está también el hombre elefante. No sé en cuanto a referencias si hasta qué punto los ha seguido o simplemente los ha convocado porque inevitablemente al trabajar sobre monstruos aparece este imaginario, ¿no? Sí, están un poco convocados, bueno, por una parte la cultura de la telebasura de día de hoy, que tiene... creo que es basura en cuanto al contenido, pero muy rica en cuanto a dramaturgia. Yo creo que la gente se engancha totalmente, porque es una cosa, feroz, voraz, y no puedes parar de verla si empiezas. Entonces había una parte de ahí, y luego otra parte, pues sí, de todas estas referencias a monstruos también mucho de cine de los años 20, cine de los años 30, King Kong, M, el vampiro de Düsseldorf. Monstruos, algunos reales y otros no, el hombre elefante, pero bueno, también cómo se ha tratado al monstruo. En ese sentido, a mí hay un libro que me gusta mucho de Charlie Fox que se llama Este joven monstruo, que es un ensayo sobre la monstruosidad, pero desde una mirada también muy pop, muy de la cultura popular, de referencias en cine, de todo esto. Y esa era una cosa que me interesaba mucho, porque es una mirada hacia la monstruosidad muy fresca, muy juvenil. Él escribe este ensayo, no sé si hace 5 o 6 años, siendo muy joven, y también nos gustaba que hubiera algo juvenil en esto, ya que la protagonista, como esto lo hemos creado desde cero, sabiendo ya quién era el elenco, pues Reyes Carrasco cumplió 16 años ayer en el estreno. Entonces también había esa intención de que fuera fresco, porque al final también van a venir sus amigos a verlo, va a venir público joven, y también queríamos que hubiera pues ese golpe de frescura. Entonces no solo mirar a los monstruos del pasado, sino este ensayo de este joven monstruo que me parece muy fresco. Muy bien. Oye, muchas gracias a los dos, nos entretenemos más. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por el gran trabajo. Están felices además de que este tipo de sinergias y complicidades permitan encarar retos artísticos como este, que muchas veces si no hay esas condiciones no se pueden dar, y larga vida a la mujer tigre. Muchas gracias. Muchas gracias.
Oye, muy bien antes, David. Sí, Sí, yo voy a seguir de técnico aquí a tu lado. pero bueno, haz algo, ¿no? Bueno, voy a leer el... Venga, léelo por lo menos la ficha. artística para que nuestros radioyentes y radioyentas sepan. La mujer tigre, dirección musical y composición, Manuel Busto. Que ha estado hablando con nosotros. Libreto, Julio León. Me encanta libreto, ¿eh? Sí, esa palabra que se ha perdido, se usa poco y es muy bonita. Claro, que viene de la ópera. Ahí está. Claro, es que dirección de escena, Fran Pérez. Escenografía, he dicho Fran Pérez muy fuerte porque está aquí al lado. Muy bien. Escenografía... Pero di los segundos apellidos, que ellos los ponen porque quieren que Pérez se les Román. diga. Vale, Pérez claro, Román, y Julio Pérez León Rocha, claramente. Vale, ¿sí? Ellos, sí. Pero es que como dice segundo apellido es como si estuviéramos en el colegio, pero bueno. Eso cada uno escenografía, decide. Julia Rodríguez y Fran Pérez Román. Movimiento escénico, Silvia Balbín. Iluminación, Benito Jiménez. Vestuario, Gloria Trenado. Cantaora, Reyes Carrasco. Bailaora, Paula Comitre. Yes. Que también está aquí. Que está aquí. Y la soprano Natalia Laportet. Sí, después están en el pequeño grupo de cámaras, está formado por el trío Arbós, Proyecto Lorca y Agustín Díaz Hera en la percusión. Y como decíamos antes, esto es una coproducción, la primera entre el Lope de Vega y el Maestranza, y hemos estado hablando un poco de la génesis del proyecto ya y de cómo fue el desarrollo con Julio y con Manuel. Primero, Fran, ¿cómo encaras esto que es tu primera ópera? De cámara, pero ópera. Sí, ¿Qué tal el reto y cómo ha sido el proceso? Un reto muy grande, porque sobre todo es una forma de trabajo muy diferente a la que nosotros veníamos haciendo con teatro. Y aquí, primero, porque entraban muchos elementos que tenían que dialogar de una forma natural, pero venían de mundos muy diferentes. Por lo tanto, ha sido como ir aprendiendo mucho, trabajar mucho con los talentos y apoyándonos en los talentos del equipo completo, porque era la forma como de que todo empezara como a encajar unos con otros. Y tengo que decir que ha sido una gozada. O sea, para mí ha sido un disfrute porque tenía... O sea, yo el primer día que vi a Paula bailar, o a Natalia cantar, o a Reyes cantar, o a Julio hablar en tiempos de música, Sí. yo aluciné porque veía como talentos concretos que a mí me parecían un prodigio. Y mi talento era intentar encajar todas esas partes, era como dar esa visión de fuera, una responsabilidad muy grande. Pero la verdad es que ha sido una aventura súper bonita. Bueno, tú siempre dices eso, pero ahí también, o sea, y es cierto, ¿no? Que ya lo has hecho, es verdad que en otro sentido, pero ya lo has hecho con los trabajos con la ejecutora, de mezclar muchas singularidades y generar con todas esas singularidades una unidad, ¿no? De lenguaje. Pero creo que también hay algo del imaginario vuestro, ¿no? Que también tiene que ver con esta dupla Julio y tú, y creo que eso está en la función, a la vez que está todo ese registro operístico, que creo que esa es una de los grandes aciertos, ¿no? de la pieza. Es una pieza que gusta a gente que viene buscando una ópera, pero que se sigue reconociendo algo de vuestro lenguaje, ¿no? Mucho de ello, ¿no? Para nosotros era como un objetivo principal, y era que el público de flamenco pudiese entrar de una forma fácil en el lírico, que la gente de teatro pudiese conectar con el formato operístico, en este caso de cámara, pero es operístico, y sí que era importante, y al final nosotros veníamos de trabajar con un imaginario que no me lo puedo sacar, y cuando nos llamaron nos pidieron, queremos una ópera que tenga la factura de lo que vosotros hacéis. Claro. No sabíamos el lío en el que nos estábamos metiendo del todo, pero fue muy interesante ver cómo podíamos trasladar a eso. Y lo primero que dije es, yo no soy nada sin la gente que tengo alrededor, y lo bueno fue que pudimos incorporar al equipo a Benito, a Julia, a Gloria, a Silvia, y ha sido maravilloso porque nos ha hecho trabajar desde otros puntos de partida, pero ha sido como encontrarnos en otro sitio, y eso ha facilitado mucho las cosas. Y ha hecho que además Paula, Natalia, Reyes hayan llegado, y ha sido muy rápido el ensamble de familia. Que ahí yo siempre me gusta trabajar con la promiscuidad de talentos, pero hacer casa. Y creíamos que aquí el tiempo era muy limitado, la gente venía de sitios muy diferentes, cuadrar las agendas fue como una parte esencial, pero de pronto a las 2 semanas estábamos en casa. Y eso ha hecho que no solo nos dedicásemos a cumplir objetivos, sino que empezásemos incluso, yo puedo decir que hemos investigado, que yo creía que no iba a caber en este proceso. Claro. Oye, Paula, ¿qué tal la experiencia de trabajar con una partitura tan
hermosa y tan potente, pero también tan compleja, ¿no? Sí, como la que verdad. plantea Manuel, ¿no? Sí, la verdad que para mí ha sido pues toda una experiencia, ha sido un proceso al principio pues un poco duro, pero siempre con muchísimas ganas y también teniendo una visión del resultado, ¿no? Sabía que estaba en buenas manos porque Manuel yo además lo conozco de antes y lo admiraba a él y a su música. Pero claro, desde el punto de vista musical, cuando tuvimos las primeras reuniones, Manuel tenía muy claro dónde quería, porque claro, él a mí también me ha tratado a nivel sonoro como un instrumento más. Entonces, él tenía muy claro dónde quería mis intervenciones, de qué forma, qué volumen, qué mecanismos. Entonces, a pesar de que él me ha dejado una libertad, él tenía las ideas muy claras y me ha dado unas directrices muy concretas. Entonces, ha sido un proceso muy chulo para mí porque nosotros no estamos acostumbrados a una partitura. Y es lo que yo le decía, digo, Manuel, yo no leo, yo me lo tengo que aprender de memoria, claro. Que esa era la singularidad. Entonces, pues nada, cascos todos los días, a todas horas, en casa, y memoria a tope, y eso, y con mi libretita. Yo nunca voy a los ensayos con libreta, pero todos los apuntes de Juanma, aquí más fuerte, aquí más flojo, aquí más en chapa, fuera de chapa, palillo. La verdad que ha sido muy, muy enriquecedor y me siento... Después de esta producción, pues se lo he dicho antes a Fran, digo, siento que me había abierto muchas ventanas y como nuevos caminos, ¿no? Entonces me siento muy, muy contenta. Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Que a nivel coreográfico si sientes como al menos una pequeña revolución, imagino, ¿no? Por supuesto, porque partíamos de otros estímulos, de los que yo parto, o he partido. En cada producción siempre se parte de algo. Y aquí pues partíamos de una plástica concreta, una música concreta, unas directrices a nivel dramaturgia, a nivel musical. La verdad que sí, que yo siento que ha sido un cambio, ¿no? Un nuevo pasito. Y estoy ¿Qué muy tal contenta. el diálogo de movimiento escénico con Silvia Balbín, ¿no? Que es la colaboradora habitual de la ejecutora, ¿no? Hay ese diálogo entre su manera de entender el movimiento completo y tu trabajo coreográfico, ¿no? ¿Cómo ha sido ese diálogo? Sí, la verdad que buenísimo. Silvia es una pedazo de profesional y ella además siempre sabía dar las directrices de una forma muy concreta, también dejando libertad, ¿sabes? Sin coartar nada a nosotras. Pero yo creo que justo en su perfecta dosis, como ella lo veía desde fuera y cuáles eran las posibles mejoras. Y me ayuda muchísimo, la verdad que sí. Qué bien. Bueno, ganas de seguir viéndote en La Mujer Tigre y también de ver a dónde vas ahora, ¿no? Porque es verdad que en el trabajo del baile flamenco hay como... lugares que son ya no vuelta atrás. Yo creo que hay algo que ha cambiado seguro en tu baile y que ya estoy también con muchas ganas de ver cómo eso... Exacto, sí. Yo siento eso, otro pasito, otro escalón, y entonces me gustaría eso, seguir tirando de ese hilo. Ojalá. Un par de preguntitas más y terminamos para no entreteneros mucho más, pero Fran, ¿qué tal ha sido la experiencia de trabajar con una partitura, ¿no? Frente a, normalmente tú trabajas, es verdad que en vuestros trabajos siempre está la música muy presente, pero no es lo mismo que tú vayas incorporando música a que tenga un libreto y una partitura desde el principio, ¿no? ¿Cómo has modificado esa tu manera de trabajar? Claro. O sea, te hago yo preguntas, tú que sabes, ¿no? Pues has hecho lo que has podido, ¿no? No, pero para nosotros ha sido determinante. Nosotros tuvimos la suerte de que al ser una ópera de nueva creación, nosotros empezamos a trabajar libreto, dirección de escena y dirección musical juntos. Hemos tenido infinitas reuniones de horas y horas con Manuel y había imágenes que de pronto se construían y que la música, Manuel ha sido muy generoso a la hora de que esas imágenes tuviesen cabida dentro de lo musical y también le sirvieran de estímulo. Por lo tanto, había algo que para mí era un lujo, que no pasa casi nunca en la ópera, pero sí que después ha sido sobre todo el trabajo de los tiempos de la escena. Para mí, los tiempos normalmente venían de la acción en nuestros trabajos anteriores y aquí el tiempo es el de la música. Claro. Y en algunos momentos concretos hemos tardado en encontrar cuál era la acción que soportaba ese tiempo musical, pero hay otras veces en que la música nos ha dado... O sea, había veces que las caminadas dentro del escenario, cuando de pronto trabajamos con la música, se resolvían solas y en teatro hubiese sido mucho más complicado. Y también nos hemos encontrado con tiempos que se dilataban y que teníamos que construir para dar soporte a la música y al revés.
La suerte, además, es que yo tenía a Tatiana de ayudante de dirección, que sí lee música, porque ella hizo la carrera de piano y ha sido para mí apoyo fundamental. Claro. Ya había sido antes mi ayudante de dirección, pero aquí he descubierto talentos nuevos que no había trabajado con ella, como el control. Ella después ha hecho una labor de regiduría durante los ensayos y para mí ha sido fundamental. Y creo que es la vez que me he sentido como más libre con mi equipo para estar centrado en lo que veía en los ensayos, y Julia ha estado actualizando movimiento escénico durante todo el tiempo, Silvia estaba en todos los ensayos, con Benito hemos podido hacer un proceso más largo para que el diálogo entre luces y lo que pasaba afuera como más fluido. Gloria ha ido ajustando vestuario en función del movimiento. Ha sido un trabajo en el que yo me voy a centrar y de pronto el equipo estaba súper engrasado para poder darle forma a eso. Y la verdad es que ha sido una gozada. Pero sigo sin saber leer partitura. Y terminamos. El futuro de la mujer tigre. Tenéis, bueno, imagino que todas las ganas de que se mueva, pero ahora mismo hay algunas pistas de por dónde va ahí, o ha sido como el esfuerzo de ponerla en pie, de parirla, y ahora viene esa segunda fase. Ha sido todo ese parto, porque para nosotros era un honor, pero también sabíamos que había un montón era un hándicap alto el de ser el objeto de la primera coproducción del Machanza y del Lope de Vega, y eso suponía que había un montón de cosas por inventar por primera vez. Claro. Y después, ahora, en cuanto al movimiento, es la primera vez que yo no tengo ni idea de dónde se va a mover. Sé que han venido programadores de un montón de teatros, algunos más cerca, otros más lejos. No digo nombre porque no quiero gafar, pero sí que espero que haya más mujer tigre. Lo decíamos hoy al final de la función, nos hemos abrazado después del saludo. Decíamos, ahora está perfecta para seguir haciéndola. Claro. Sí. Muy bien, pues... Hay que comentar, sí, hay que comentar lo que está pasando. Están llenando, no sé, un termo de agua. Un termo de agua para bañar a toda Sevilla. No sé, porque está... Yo creo que hay que comentar. Yo creo que lo podríamos dejar aquí. Yo creo que sí, para que no escuchemos ya ducharse a quien sea. Lo que hemos dicho a los compañeros, trasladarle al resto del equipo la enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Si tus lunes son dramáticos, escucha Drama o qué, el podcast sobre dramaturgia absolutamente innecesario. ¿O qué? Ahora da igual. Ahora ya es tarde. Ahora es un tigre. Ya no hay quien pare a la mujer tigre.